Bienvenidos a Canal Dulce y la receta de hoy es buñuelos de manzana. Hoy una pura tentación, un bocado súper jugoso, esponjoso, nada, un bocado cargado de sabor. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y aquí ya tengo todos los ingredientes preparados para hacer estos deliciosos buñuelos. Comenzamos añadiendo 2 huevos en un bol. Ahora a continuación vamos a añadir tan solo 2 cucharadas de azúcar. Os digo tan solo, os quiero remarcar este punto porque solamente necesita estas 2 cucharadas de azúcar, porque si le añadimos más cantidad de azúcar a esta masa, corremos el riesgo de que cuando los vayamos a freír o se os abran o que cojan más cantidad de aceite. Entonces, el dulzor que le hace falta a este buñuelo se lo va a aportar la manzana y también la esencia de vainilla. Mezclamos bien y para que todo el mundo pueda hacer esta receta, vamos a coger el vaso que nosotros utilizamos en casa para beber agua. Da igual la medida. Eso sí, el vaso que hayamos elegido es el vaso que vamos a utilizar para el resto de las medidas. Añadimos un vaso de leche, como habéis visto, y 2 cucharadas de esencia de vainilla. La leche que yo estoy utilizando es leche entera, pero perfectamente la podéis cambiar por la leche que vosotros estéis acostumbrados a tomar en casa. Mezclamos bien. Y una vez lo tenemos bien mezclado, estáis viendo que estoy utilizando de nuevo el mismo vaso que he utilizado para la leche. Vamos a añadir 2 vasos más 2 cucharadas de harina de trigo común, la de todo uso. Añadimos el segundo vaso y las 2 cucharadas de harina que os comentaba. Ahí, porque son necesarias porque tenemos que espesar un poquito más la masa que otros buñuelos. A continuación vamos a darle otro toque de sabor, añadiendo la ralladura de un limón, que perfectamente si queréis la podéis cambiar por la ralladura de una naranja, y 15 gramos de levadura química, también conocida como polvo para hornear. Ahora ya tan solo es mezclar hasta que no tengamos ningún grumo. Mezclamos bien. Y ahora os voy a enseñar la textura una vez hemos mezclado. Mirad, tenemos que tener este tipo de textura, un poquito más espesa que si estuviéramos haciendo un bizcocho. Cojo con la varilla, como estáis viendo, y cae la masa y es una masa así un poco pesadita. Pues entonces cuando ya la tenemos así en este punto, nuestra masa está lista para preparar los buñuelos, porque el siguiente paso va a ser las manzanas. A ver, le doy bien, le voy a por una paleta para limpiar todas las paredes y estar bien segura de que he mezclado bien toda la harina. Ahí limpiamos las paredes, miramos que quede toda la harina bien mezclada. Una vez estamos bien seguros, vamos a por el siguiente paso, como os comentaba, la manzana. Yo voy a añadir 4 manzanas. En este caso podéis utilizar la manzana que a vosotros más os guste, daría igual. También yo voy a utilizar 4. Perfectamente, si queréis añadir 5 manzanas lo podréis hacer. Ahora, una vez tenemos la manzana pelada, vamos a cortarla en cachos, así, en trozos. Primero parto así, le quito esto que me he pasado cortando. Ahora voy a cortar en tiras para luego cortar cuadraditos. Una vez lo tenemos, cortamos cuadraditos, como estáis viendo en la imagen, y según vamos cortando nuestra manzana, la vamos a ir añadiendo a nuestra masa para que la manzana no se nos oxide. La añadimos y una vez la añadimos, vamos a mezclar. Mezclamos, integramos la manzana para que no se oxide. Ahí. Y tan fácil como lo que estáis viendo. Pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las manzanas que hayamos elegido. Yo estoy haciendo 4, pero podéis hacer 3, 4 y 5. Ya más yo creo que no cogería la masa. Pero desde 3, 3, 4, 5 perfectamente lo podréis utilizar en manzanas. Añadimos otra, mezclamos, añadimos otra, la tercera y mezclamos y vamos a por la última. Mezclamos y lo tenemos. Bueno, pues una vez vemos que hemos mezclado y nuestra manzana ya la tenemos lista, a continuación vamos con el fuego. Vamos a colocar una sartén en el fuego con abundante aceite. Vamos a dejar que el aceite coja un poquito de temperatura. Para comprobar que nuestro aceite ya le tenemos, vamos a añadir una pequeña porción. Nada, así como estáis viendo. Y cuando veamos que comienza a suflar,
sabemos que nuestro aceite está a punto para hacer nuestros buñuelos. Mientras que coge un poquito más de temperatura, os voy a explicar cómo yo lo hago. Yo me ayudo con 2 cucharas. Cojo una porción, si veo que no me gusta, la voleo un poquito, como estáis viendo en la imagen, ¿veis? Hasta que a mí me gusta la porción de cuchara que he cogido. Ahora con la otra cuchara me ayudo a añadir toda la masa a la sartén. Vais a ver qué delicia de buñuelos, si estáis viendo que es una receta súper fácil. Ahora el bocado es espectacular. Vamos haciendo. También el tamaño de la cuchara o del utensilio que cojáis también va a ser un poquito a nuestro gusto. Que lo queremos así de grandes, pues así. Que los queremos un poquito más pequeños, perfectamente lo podréis hacer. Mirad, os comento, mi vitro es del 0 al 9. Y hay que dejar el fuego a un fuego medio, como estáis viendo. La tengo en el número 7 porque necesitamos darle tiempo al buñuelo que se cocine por dentro. ¿Cuánto tiempo puede durar en la sartén? Pues aproximadamente unos 3 a 4 minutos cocinando el buñuelo por ambos lados. Pero esto lo vamos a ir viendo. Necesitamos que el buñuelo no se haga muy rápido para que le dé tiempo a cocinarse por la parte de dentro. Ahí vamos añadiendo. Eso es ir viendo cómo es nuestro fuego. Yo os doy una idea para que veáis que lo tengo a un fuego medio, no un fuego bajo ni muy alto. Ahí vamos controlándoles. Y una vez vemos que nuestro buñuelo le tenemos, yo lo voy a ir sacando a un plato que le he colocado un papel absorbente para quitar el exceso de aceite que puedan coger. Y estáis viendo, ¿veis? No absorben nada de aceite. Por eso os digo, no añadáis más dulzor a la masa porque no es necesario, porque si no luego cuando lo añadimos a la sartén es posible que se os abra la masa, absorba mucha cantidad de aceite y no os valga. Entonces, el dulzor se lo vamos a aportar, como decía, con la manzana, con la esencia de vainilla, luego con el rebozado de fuera, va a ser el dulzor suficiente. Mirad qué maravilla. ¡Buah! Me encanta. Y es que son súper rápido, como estáis viendo, el prepararlos. Ahora quitamos así esos rabillos que van cayendo para que no se quemen. Y seguimos haciendo el resto. Y aquí ya los tenemos todos. Pues mirad, ahora una vez los tenemos todos, los tenemos que rebozar en azúcar. Mirad qué maravilla. Pues vamos a por el azúcar. A ver, pongo esto aquí, cogemos el azúcar. Y ahora el azúcar lo podemos dejar así o le podemos dar un toquecito de canela. Nada, yo es un pellizquito, no me gusta así mucho sabor en el azúcar, la canela, entonces le añado un toquecito así, pero en este momento va a ser a nuestro gusto. Mezclamos, ahí. Y cuando ya lo tenemos bien mezclado, pues nada, tan solo es rebozar. Rebozamos bien nuestro buñuelo por todos los lados, hasta incluso si queréis podéis no rebozarlos y añadirle un toquecito de azúcar glass, pero el buñuelo típico es así, es rebozado con azúcar. Ahí vamos rebozando y aquí ya los tenemos todos. Ahora os voy a enseñar cómo queda el bocado por dentro. Mirad qué maravilla. Os acerco un poquito la cámara. Y ya, un cafetito y pasamos una tarde divina. Mirad qué bocado por dentro. Jugoso por la manzana, esponjoso por dentro. Mirad, mirad qué delicia. ¿Y qué se ha tardado? Muy fácil, es una receta muy fácil que en nada de tiempo la tienes hecha. Y a merendar o a desayunar o de aperitivo si viene algún familiar o algún amigo. Mirad, mirad qué esponjoso y luego lo jugoso que queda por el bocado de manzana. Impresionante. Nada, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Y ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.